Triplacers, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestras movidas así atemporales. Pues no sé, programas especiales que hacemos, espacios que creemos que es bueno dedicar a algo en especial, un equipo, un jugador, un homenaje, como es este caso. Y hoy hemos traído aquí al triplazo un nombre muy ilustre. El de Óscar Schmidt Becerra, la leyenda mano santa que nos dejaba lamentablemente a los 68 años y que creo que es un nombre pues que a lo mejor incluso generacionalmente hablando muchos no conocen y es bueno rescatar y en el que es bueno zambullirse porque tiene un montón de cosas chulas que descubrir. Javi Machicado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Frank Guillén. Al final son personajes que se merecen, obviamente, cuando llega este día, como ahora bien repasaremos con Paco sobre todo, rendirles este homenaje, agradecerles mucho, porque un jugador como él, en este año, en este 2026, en esta época que llevamos de edad dorada del triple, sí, pues no seríamos nada, no serían nada los protagonistas del día de hoy, de este 2026, sin figuras como la suya. Así que vamos a recordar por qué, vamos a poner palabras también de Steve Kerr, de Larry Bird, que han honrado su memoria después del fallecimiento en Sao Paulo de Mano Santa, y es un día, desde luego, pues eso, de estar también muy orgullosos de este perfil, ¿no? De este tipo de jugadores que engrandecen al baloncesto y, por lo tanto, nuestra obligación es engrandecerles también a ellos. Jugador tan ilustre que se ganó a pulso que cuando la gente diga Óscar, todo el mundo sabe de qué Óscar hablas. El gran Óscar. No es Óscar Robertson, no. Cuando la gente dice, oye, qué bueno era Óscar. Óscar es Óscar Schmidt. Y si hay alguien aquí en esta sala, que es el que más lo ha visto, el que mejor puede hablar de él es mi amigo Paco Torres. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas, Fran. Muy buenas, bienvenido. Ay, Un placer. muchas gracias. Ahora entraremos en profundidad porque quiero hablar con alguien muy especial que también tiene que ver y que conoce muy bien la carrera de Óscar. Pero así de primeras, abuela pluma, si te digo Óscar Schmidt, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza? ¿Qué imágenes? Pues las de la final de Caserta, con Caserta el Real Madrid, los famosos 62 puntos de Petrovic, que si luego Tela, lo ese hablamos, partido es ese partido memorable. tiene Tela, pero sobre todo el que pudimos disfrutar de él en Valladolid, en la ACB, en el baloncesto ACB, pudimos disfrutar de Óscar, aunque fueran 2 temporadas, pero es un jugador del ámbito FIBA, quizá el mejor jugador que no haya jugado en la NBA, quizá el jugador con un mejor palmarés, y que vamos a hablar de su mano santa. A mí aquel partido me lo pasaron siendo yo, pues, de igual 16 años o por ahí, Sí. en un CD, me acuerdo. Típico CD que alguien te graba el partido en una calidad... y era óptima. el típico archivo .avi que yo puse en el ordenador ahí y me vi el partido así en la pantalla del PC diciendo... Pero ¿cómo puede ser esto posible? Ahí va. Sí. Vaya dos bestias. O sea, es un partido increíble. Y hablaremos de ello, como hablaremos de, bueno, pues muchas más cosas de un Óscar que tenemos la suerte, Paco, de haberlo tenido aquí en España. Sí. Sacamos pecho de que durante 2 años jugó aquí en el baloncesto español. Sí. Valladolid, cuando Gonzalo apostó por llevarse a Corbalán, por traer a Sabonis, por fichar a Óscar, verdaderamente al Fórum Filatélico, que así se llamaba, le debemos muchos de los grandes momentos del baloncesto español, gracias a aquellos fichajes que parecían imposibles, porque sacar a Sabonis de Lituania, en fin, o sea, parecía algo impensable, y traer a Óscar Robertson, robárselo al baloncesto italiano, pues mucho más. Y aquí estuvo, y aquí disfrutamos de él, sí. Luego hablaremos de esa figura, de la de Gonzalo, que también me gusta mucho, el expresidente de Valladolid, que tú lo has dicho, que es que pues fue un loco maravilloso, ¿no? Que de pronto dijo, ¿por qué no voy a traer a España a Sabonis, a Tijonenko, a Homicius, a Óscar? O sea, es que era una cosa increíble y es algo que se concentró todo en ese mismo equipo que, bueno, pues que lamentablemente ahora no está tan en boga, pero que de aquellas puso Valladolid en el mapa. Pero fue un equipo importantísimo, es decir, fue digamos, un outsider Sí. de los grandes equipos. Yo recuerdo una final a 4, creo que fue el Barça, yo creo que fue la de Roma, en el 96, pudo ser, que Valladolid le tenía 1-0,
y volvía de Roma para, después de perder la final, para jugarse las castañas con el Fórum Filatélico. Y bueno, pues es que lo tuvo ahí, lo tuvo ahí. Ya no solo lo que dice Paco, por supuesto, que es esos años de gloria, sino toda la cultura que arrastra detrás. Sí. Traer a nombres así, por supuesto para el baloncesto, como ahora analizaremos, por todo el tema del triple, etcétera, pero para allá donde van estas supernovas, toda la cultura que luego dejan en estas ciudades, por eso estas apuestas no son solo importantes para el momento en sí, sino para luego todo lo que generan durante años y años. Y efectivamente, una figura como la de Óscar en Valladolid, pasan 20, 30 años y seguimos estando con su nombre y con sus días. Y en mi caso, obviamente, me llega de otra manera, pero una figura como la suya es estrechamente ligada a los Juegos Olímpicos y claro, llevamos una época gloriosa desde los 2000 hasta ahora, de los Dream Teams, desde los 90, de todo lo que hemos hablado de nuestra selección, pero también jugadores así son los que han construido que prácticamente el baloncesto sea, pues junto al atletismo, la natación, el deporte rey de los Juegos Olímpicos, y en gran parte es nombres como el de Óscar. Hablaremos de eso también, de la faceta con la selección brasileña de Óscar. Hablaremos mucho, sobre todo, de esa época en Valladolid, porque además en el triplazo hoy tenemos a un invitado muy especial de la época, al ladito del Pisuerga, de Óscar. Nada más y nada menos que don Mike Hansen Mejías. Mike, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al triplazo. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Mike, estábamos hablando aquí de Óscar Schmidt y evidentemente hemos dicho, alguien que le conoce muy bien es Mike y alguien con el que nos gustaría contar en este monográfico que estamos haciendo sobre él es contigo. Tú coincidiste con él, le conocías muy bien, compartiste muchos momentos con él. Yo te quería preguntar, así, abuela pluma de primeras, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en Óscar? Pues muy fácil, Óscar, cuando piensas en Óscar, piensas en el amor por el baloncesto. Creo que no solo amaba el baloncesto, sino que ha respetado el baloncesto toda su vida. Y eso ha sido a través de la ilusión que él transmitía en cada entrenamiento, en cada partido, toda su carrera. Si le has visto jugar, ves cada triple que metías, fuese el primero o el último, lo celebraba como si fuese una final. Y la verdad es que para mí es una leyenda y es una pena que no esté con nosotros, pero ha sido lo máximo de compañero, lo máximo que he tenido y lo que ha inculcado en los jugadores jóvenes en el fórum en esa época fue tremenda. Pero también la gente no se da cuenta que era un hombre muy familiar, muy de familia. Para él, Cristina, Felipe y Stephanie eran lo más para él. Era importantísimo su entorno familiar. Si el entorno familiar está bien, él estaba bien. Y eso yo creo que también es digno de elogio, ¿no? De que él era muy disciplinado, se cuidaba mucho, Cristina le cuidaba muchísimo y por eso ha podido jugar tantos años a tan alto nivel. Una superestrella mundial que de pronto aparece en Valladolid, en esas 2 temporadas mágicas, inolvidables. ¿Qué recuerdas de aquella etapa? Bueno, pues él estuvo 2 años. El primer año yo estaba en Estudiantes y ese año descendieron, pero en los despachos creo que salvaron la categoría. Creo que el Caja Bilbao no pudo subir, no me acuerdo muy bien. Paco seguro que se acuerda mucho mejor que yo. Eh, y, y bueno, pues llegamos algunos jugadores jóvenes. Alex Rodríguez venía de Estados Unidos, Santi Aldama, llegué yo y llegó Wayne Bravender como entrenador. Y bueno, pues primero yo iba con mucha ilusión para jugar al lado de un grande como él. Incluso había estado con muy buenos jugadores en Estudiantes, como es obvio, Herreros, Vecina, Jeff Sanders, pero Sveti Canning. Pero me acuerdo perfectamente que una de las primeras cosas que le dice Wayne Bravender a Oscar es que no necesitaba que metiese tantos puntos, que intentara bajar un poco y que hubiese una anotación más equilibrada entre la plantilla, porque ese año que descendieron metió 33 de media, había quedado de calle el máximo anotador de la liga. Y bueno, pues él le prometió a Wayne que no iba a ser el máximo anotador de la liga. Se lo prometió. Los frutos fueron positivos porque quedamos a un partido de jugar los playoffs, pero ese año tuve la suerte,
posiblemente de las cosas más bonitas que me ha regalado el baloncesto, poder ser compañero de Oscar Smith en todos los viajes, ¿no? Imaginaros las horas y horas que he estado con él a solas en la habitación, ¿no? Y bueno, pues él me decía que, Mike, está siendo súper difícil para mí mantener una media de por debajo del astronauta Armstrong, que creo que quedó máximo anotador de la liga ese año con 24,5 o 6, Ujú. y él se quedó en 24, más o menos 24, 24,1, pero me decía que estaba siendo muy difícil porque había muchos tiros que él, aunque tenía el tío encima, que para él eran tiros fáciles, pero repartía el balón, ¿no? Entonces, creo que eso es un jugador de ese calibre prometer, está en Valladolid, no está en el Madrid o en el Barça, está en un equipo pues humilde, con mucha historia, pero no deja de ser un equipo humilde, ¿no? Y yo creo por el respeto que él tiene a Wayne, ¿no? Y lo que los grandes jugadores siempre respetan mucho a los que han venido antes que ellos y han marcado el camino, ¿no? Y Wayne se lo pidió, él se lo prometió y lo hizo, pero él fácilmente podía haber sido máximo anotador de calle otra vez, ¿no? Y eso yo creo que te enseña la generosidad de un jugador de ese calibre, ¿no? En un equipo con mucho jugador joven, con Fetisov y Labodrama como los otros dos extranjeros, y que, bueno, pues cambiar su forma de jugar a los 36 años te dice todo lo que te tiene que decir un jugador de ese nivel, ¿no? Has nombrado a jugadores, mira, Fetisov, Labodrama, que machacaban muy bien. Claro, Oscar era un hombre que desde fuera era un killer, pero vosotros con lo de los mates le intentasteis tocar ahí un poco las narices también, ¿puede ser? Sí, hubo un entrenamiento que Lalo y yo nos acercamos a él y así de broma decimos, Oscar, ya estás viejo, ya no puedes hacer mates. Y no sé, no nos dijo nada. Y después del entrenamiento nos llamó a los nacionales y nos dijo empezar a contar. Y sin carrerilla, era un tío grande, pero no había hecho un mate en todo el año. En las ruedas era tranquilo, en los entrenamientos. Se pone a hacer mates como una bestia a dos manos. Pum, pum, pum. Cuando ya va por 18, Wayne Bravender se da cuenta de que, ya sabes cómo es Wayne, además, es muy cuadriculado para todo, la comida, todo. Y esto era un viernes que jugamos al día siguiente contra Manresa. Y cuando le ve hacer mates, ¡buf! Para, Oscar, deja de hacer mates a la ducha. Y bueno, pues al día siguiente llega Oscar al vestuario y nos llama a todos cabrones. ¿Qué cabrones sois? He tenido calambres toda la noche, pero os he demostrado que me queda mecha todavía, que no estoy acabado. Y ese día le metió 35 36 puntos al TDK Manresa. O sea que Con calambres. pues competitivo, siempre competitivo. También yo creo que aquí en Valladolid inculcó, teniendo una plantilla nacional tan joven, estaba también Pedro Mateu, Alex Bento, Jacobo Ordiozola y Lalo García, más los que venimos de otros equipos. Él inculcó y sabía que había un equipo joven, inculcó el trabajo a través de demostrarlo, ¿no? Por ejemplo, el primer mes nos quedábamos algunos, pero él siempre se quedaba al último. Llegaba el primero, se iba al último. Y llegó un momento que nos daba vergüenza irnos antes que él. Claro. Entonces, él creó una cultura de trabajo de quedarnos después de los entrenamientos a trabajar nuestra mecánica, nuestro tiro, competir contra él, tiros libres. Y creo que eso hizo que fuimos unos de mejores porcentajes de la liga de tres. Y hicimos una gran campaña, casi casi metiéndonos en el playoff. Entonces, a través de demostrarlo, no hablando, sino estando ahí, tirando, pum, llegabas al pabellón, aunque llegabas antes, intentabas llegar media hora antes, él ya estaba ahí tirando, se oía los tiros, pum, pum, pum. Y bueno, pues por algo es uno de los más grandes, si no el más grande tirador de todos los tiempos, ¿no? Mike, permíteme preguntarte por alguna interioridad, alguna cosa de tanto tiempo en hoteles, en habitaciones, charlas con él, alguna anécdota, no sé, que tenga que ver con la comida española, qué frío hace en Valladolid, no sé, algo A de ver, lo que te acuerdes de tanto tiempo de sí, convivencia sí, con él a sí. solas. Pues mira, él era un enfermo de la Coca-Cola. Decía que la Coca-Cola era el secreto para su energía. Y tenía siempre en la mesita de noche una botella de Coca-Cola, siempre. Le encantaba la Coca-Cola. Yo
yo desde Estados Unidos siempre me tomaba un plátano Ajá. para energía, medio plátano antes de entrenar, antes de los partidos. Y él me dijo un día, Mike, deja tomar plátanos y tómate un potito de bebé. ¿Cómo? Él se tomaba un potito de bebé, los naturales, diferentes frutas cada viaje, y de esto te da energía instantánea y es natural, no tiene conservantes ni azúcares. Y yo cambié los plátanos por los potitos y estuve así el resto de mi carrera. Ah, qué bueno. Qué Le bueno. encantaba mucho Chiquito de Calzada, entonces le invitaba a que no veas. Entonces él se grababa los programas en un cassette VHS, los grababa y para el desplazamiento siguiente nos teníamos que tragar 1 hora de Chiquito de la Calzada al principio de cada viaje, pero todo el año. Maravilloso. Increíble, Vamos, unas increíble. risas y ya después de verle 1 hora, pues ya querías ver otra cosa, pero bueno, era un enfermo de Chiquito de la Calzada. Maravilloso, ¿eh? Si No, hay no. algún vídeo de Oscar imitando a Chiquito, favor, que nos llegue eso la tiene que prueba. trascender, Mike, por favor. Pregúntale a compañeros o algo, si alguno saca una cámara, porque eso me parecería un documento imagen increíble. histórico. La última, Mike, antes de dejarte ya descansar. ¿Qué es lo último que te ha quedado de Oscar? ¿El último encuentro, el último recuerdo? No sé, Sí, mira, ahora que se nos ha ido, ¿qué último cara a cara recuerdas con él? sí. Nos hemos mantenido en contacto siempre. Le he pedido vídeos cuando fundé el club en 2015 para apoyar al club. Nos hemos seguido de vez en cuando, pero hace un año tuve la suerte de coincidir con él en una plataforma española digital que hablaba de baloncesto. Ujú. Y bueno, era como si no había pasado el tiempo. Estuvimos hablando y me quedé muy tranquilo porque le pude decir a Óscar las gracias. Yo creo que en la vida hay que dar las gracias a los que te han marcado, a los que te han inculcado tanto cariño, ilusión por el baloncesto. Yo siempre he intentado respetar el baloncesto. He tenido suerte de jugar hasta los 39 años en diferentes ligas, en diferentes sitios. Y sobre todo, le di las gracias a Óscar porque me dijo al principio, Mike, no intentes ser lo que no eres. Él ya veía en mí en los entrenamientos, mira, tú no vas a ser un Fede Ramiro, no vas a ser un Llorente, tú tienes que ser lo que eres. Eres un jugador anotador, tienes que ser valiente, tienes que tirar. No intentes cambiar tu juego, porque te vas a equivocar y entonces si Ujú. quieres tener una carrera, tienes que ser como eres tú, porque eso es lo que te ha llevado a donde has llegado. Y aunque aquí a lo mejor algunos entrenadores quieren cambiarte de una manera, tú tienes que jugar de esa manera. Entonces, le hice caso y gracias a eso pues pude jugar muchos años, ¿no? en el baloncesto de élite y se lo dije, y se lo dije y se emocionó porque yo creo que siempre cuando un veterano le dice, intenta siempre que un jugador joven un poco darle los consejos que tú ya has vivido y se lo dices para que él pueda no tropezar demasiado sobre las mismas piedras, ¿no? Siempre es bueno rendir homenaje, rendir respeto a alguien que primero es mayor que tú, que ha hecho mucho más que tú y que te ha enseñado tantas cosas. Y pues se lo dije y no sabes, dentro de la tristeza de que se haya ido, me he quedado en paz porque le he podido decir a la cara en videoconferencia. Me hubiera gustado en persona porque él dar un abrazo, esos abrazos que daba él tan sinceros y era una persona tan sincera y tan cercana, pero haber podido decírselo, pues me he quedado tranquilo. Y creo que eso es algo bonito, algo de la fraternidad del baloncesto, ¿no? De lo que somos los que somos jugadores y el respeto que tienes para esos que te han marcado y te han ayudado empezar tu camino, ¿no? Como profesional. Pues Mike, ha sido un placer escucharte, ha sido un honor tenerte con nosotros. Yo me lo he pasado tan bien que extiendo oficialmente la invitación de que no te quiero ver ya a través Muchas de una gracias. pantalla. Yo Pues lo que yo, quiero es yo que te estaba vengas encantado aquí a y nuestro me plató y en encantaría estos estar aquí sofás nos cuentes más contigo cosas. un día y hablar de baloncesto. Me encantaría, de Sí, verdad. señor. Pues estás invitadísimo, Mike. De verdad, gracias por todo, Mike Hansen. Un placer enorme y un honor tenerte en el triplazo. Vaya gozada, ¿eh? Cómo me ha gustado esta Este conexioncita breve, con sí. Mike Hansen.
sobre todo para contar al final las interioridades. ¿Qué cosas más Obviamente, chulas ha contado? Podemos acceder a los datos y cuando hay Sí. sucesos como este, que perdemos una leyenda como Smith, rápido vamos a lo que ahora repasaremos, obviamente. Pero estos momentitos, estas anécdotas de 24 puntos, para mí era coser y cantar. Para mí y se eso me ha sido... quedaban- Sí. O sea, creo, Paco, que pocas frases para definir lo que ha sido Óscar como esa, ¿no? Claro, es que Qué es- difícil es para mí meter solo 24 puntos 24 por partido. puntos. Es que Óscar y el Aro tenían una comunión perfecta. Es decir, yo creo que es que eso, solo he metido, o sea, es que me tengo que quedar en 24, cuando puedo meter 48. Es decir, pero no abusando, sino saliéndole natural. Sí, sí. No, Y esa y- frase que le dijo de no intentes ser lo que no eres, qué gran frase para cualquier baloncestista. Y replicar con el ejemplo, aunque obviamente el entrenador se vuelve loco porque le ve haciendo 18 mates seguidos, pero solo esa muestra a los jóvenes de decir, mira, tengo todo ganado, he conseguido todo en mi vida, soy quien soy, vengo aquí a ilustraros y aún así soy el que se queda el último tirando, el que os demuestra que hay que seguir compitiendo, aunque sea en un viernes noche y el día siguiente tenemos partido. Se ha salido estos días, se ha rescatado un vídeo que hicieron justo mis compañeros también del diario AS en el Hall of Fame del baloncesto español, en el que se le nombró también a él cómo repasaba esa rutina de yo después de cada entrenamiento lanzaba 500 triples y si no conseguía 20 seguidos lo volvía a intentar y lo volvía a intentar y eso cada entrenamiento durante toda mi carrera. Además dice que justo el récord un día fue 90 triples seguidos. Esa filosofía que nos llega muy de mentalidad, de mama mentality, de Kobe, a veces nos parece un poco más narrativa que una realidad. Llegas a un caso como el de Hansen y te dice, no, es que le picábamos con esto y se quedaba el viernes hasta última hora para demostrarnos que aún habiendo hecho todo en la vida, seguía teniendo ese don de competir, de exigirse y de demostrar la leyenda que era. Recogiendo el guante, Paco, de lo que ha dicho Mike, ¿qué era y qué no era Óscar? Porque a mí, por ejemplo, una cosa que cuando yo era pequeño y empecé a descubrir sobre Óscar y a leer sobre Óscar me sorprendió es que un tío que enchufaba así y era un 206. O sea, no era el típico escolta, no. Era un tipo con cuerpo de pívot, pero que encima era un triplista brutal. Pues a mí lo que más me maravilló de él toda la vida es la rapidez que tenía para armar el brazo. Es decir, él era un tío que a lo mejor de piernas no se iba de la gente porque no se iba, porque no era un tío de un explosivo, pero su gesto, el gesto de tirar, era rapidísimo. Es decir, no necesitaba nada para tirar. O sea, no necesitaba ni colocar. O sea, era... y claro, hablamos de un 2.6, que todo eso dice, bueno, es que es un tío de un 80 y tantos, 1.90, pues es muy rápido. No, pero él, gesto, porque además él era un tío como contundente, es decir, un tío ancho, tal, pero el gesto que tenía, la rapidez del gesto de la muñeca, era un prodigio, era prodigioso. No, que nos hagamos la idea, misma estatura que LeBron, por ejemplo. Y fíjate el armatoste que vemos de LeBron, que aunque en esta época ya final de su carrera está afinando mucho el tiro, pero para que veamos un poco, ¿no?, la estructura de jugador. Antes decías también, por cerrar alguno de los temas que habríamos, en esa final en la que consigue los 62 Petrovic, 6 de 10 en triple de Smith, que en este momento parece que nos suena algo normal, quizá con este volumen que vemos de tiro, pero entonces, sobre todo tú viviéndolo en primera persona, esa marcianada, ¿no? Cómo se veía que un jugador en una final, con esa sangre fría, con ese acierto, sobre todo con ese volumen, se atreviera, ¿no? Con 10 lanzamientos por partido. Fue un héroe sin premio. Él y Gentile, Nando Gentile, que metió 34, o 32 metió Nando Gentile. Pero claro, es que fue una final épica. Fue un empate a 102, creo que fue, y luego un 117-113. Y claro, pero lo que pasa es que los 62 puntos de Petrovic, pues, dijeron que eclipsaron todo. Pero claro, es que Óscar hizo un partido maravilloso. O sea, yo lo vi en directo en Atenas y es uno de los partidos en los que tú dices, bueno, sales diciendo viva el baloncesto, aunque Fernando Martín quisiera matar a Petrovic. Luego en el avión tuvimos una larga conversación, Fernando y yo, con un paquete de rubio sin filtro de por medio, y pude titular los 62 puntos levantan ampollas en sus compañeros, que era lo bueno que tenía cuando los partidos se jugaban entre semana, claro. que había trastienda, había mucha trastienda hasta que salías. Ahora cuando se juegan los domingos hay poco, ya se puede contar menos. Pero claro, es que el partido de Óscar fue perfecto. Es que metió 16 de 17 tiros libres. O sea, es que fue un partido perfecto. Hay una cosa que quiero poner también en valor de partidos como ese, Paco.
Esos guarismos nos parecen marcianos ahora, en 2026, pero en aquel baloncesto era todavía más extraterrestre eso. Mucho más, claro. Sí, no. Pero claro, era lo que nos tenía acostumbrado Óscar. Es que Óscar venía de unos números que eran, avasallaban, es decir, te sepultan. Es decir, empiezas a ver sus estadísticas, sus números, tal, y era un jugador. Pero es que era, sobre todo era la rotundidad esa que tenía, su estructura física, cómo lo trasladaba luego a ese tiro magnético y mágico que tenía. Es decir, que es que prácticamente, o sea, tú morfológicamente no lo concibes, y él lo hacía con una naturalidad asombrosa. Óscar es canterano de Palmeiras, no llega a Europa hasta el año 82, donde llega a Italia. Algo que igual a los nuevos, ¿no? A los más jóvenes les choca, pero es que aquel palacanestro era mucha tela, Paco. Era donde había tela, era donde había pasta. Es que el baloncesto italiano de aquellos años, de los años 80, era donde había verdadero dinero. Era el equivalente al irte a Turquía de Claro, ahora. luego le siguió Grecia. Correcto. Luego le siguió España. Tuvimos aquí una época dorada, que es cuando él viene a Sabonis, vienen a España. Viene gente muy importante al baloncesto español, y luego nos ha sucedido Turquía. A ver si ahora pronto volvemos a ser otra vez los que más dinero podemos dar al baloncesto. Pero sí, entonces Italia el palacanestro era la gallina de los huevos de oro. Y él fue 7 veces máximo anotador en Italia. 7 veces. Lo ha contado el propio Mike. Sí. Es que lo raro para él era no ser el máximo anotador allá donde iba, ¿no? Bueno. En el baloncesto italiano y en el baloncesto internacional. En Juegos Olímpicos, sobre todo tenemos el punto álgido de los Juegos de Seúl, que mete 55 a España, pero es que ves todo el repaso, más de 42 puntos de media en unos Juegos Olímpicos. Sí. Entonces vamos a esa época, a esa década gloriosa, e insisto, es que claro, para mí que no vives eso en el día a día, ya te choca hoy en día, ya te choca que un jugador en su momento se retira a los 45 años porque quiere llegar a los 50.000 puntos en toda su carrera. Se queda en 49.737, supera a Abdul-Jabbar, ahora ya le ha superado LeBron, porque obviamente estamos en ese momento, pero como un jugador de tal envergadura hoy nos sorprende, en ese momento, ¿cómo lo recibíais? ¿Cómo veíais que este jugador Sí, iba cambiando poco a poco? O sobre todo, ¿quién le fue siguiendo? ¿Quién fue siguiendo esa estela de ser eso, un tirador compulsivo cuando no se tenía tan en cuenta como yo? Era un extraterrestre. Además, él no era un chupón. O sea, no era el. O sea, si tú ves sus partidos, él solo tiraba de verdad cuando podía tirar. Lo que pasa es que podía tirar muchísimo. Claro. Y claro, con ese porcentaje que tenía, ¿quién le dice? Pues solo Wayne Bradley le puede decir, no tires tanto, que también tiene su cosa, que un anotador como Wayne le diga, oye, no tires. O sea, un poco predicando ahí con el ejemplo. Sí. Él, en ese principio de los 80 que llega a Italia, claro, tiene un dilema. Llega al año 84 y lo draftean los Nets. Te pregunto un poco, Paco, como te preguntaría con Bodiroga. ¿Es el típico jugador que no fue a la NBA porque en aquel momento no hubiera casado muy bien con esa NBA? ¿O porque simple y llanamente prefería estar en Europa y vivía mejor aquí? Yo creo que se juntaron las dos cosas. Es decir, en aquella época los baloncestistas que no habían nacido en Estados Unidos eran vistos un poco como extraterrestres, sobre todo porque los entrenadores no tenían ninguna confianza en ese tipo de jugadores. Y segundo, porque él efectivamente lo ha hecho Mike, o sea, su familia, y en Estados Unidos tú ves poco a la familia. Si tú juegas en la NBA, a la familia la ves poco. Si juegas en Valladolid, juegas en Caserta, pues a la familia la ves bastante más. Entonces yo creo que se juntaron un poco las dos cosas. Pero él podría haber jugado donde hubiera querido. Es decir, ¿le hubiera ido bien, tú crees, a pesar de ser a lo mejor lo que decías antes, un poco más lento, un poco más pesadote? Sí, pero a ver, es que él era rápido de mano, es decir, él era rápido en lo que tenía que ser rápido. Es decir, es que ¿quién puntea a Óscar? O sea, ¿quién podía puntear a Óscar? Es que es muy difícil puntear a Óscar. A priori hay dos motivos oficiales, por así decir, por los que él no se va. Uno, era un draft diferente. Él es elegido en el puesto 131. Sexta ronda, ¿no? Madre mía. Claro, entonces es muy diferente a la actualidad. Entonces eso ya él, pues un poco le dice, ¿dónde voy, no? En una sexta ronda, ¿qué tipo de protagonismo voy a tener? Y otro, que también
también nos podrás contar muy bien, en ese baloncesto del momento, que si iba a la NBA tenía que abandonar el baloncesto FIBA, tenía que dejar de lado la selección. Claro. Es que entonces, para él, el jugar para Brasil era su primera prioridad absoluta. Y fue su primera prioridad y el que nos fastidió el Mundial de España del 86, que fue Brasil el que no nos dejó jugar por las medallas. Y ganan el Panamericano en el 87 a Estados Unidos. Aún a Estados Unidos ya en el 87 ya vamos a calibrar qué época de... Sí, él era sobre todo brasileiro. Él era brasileiro y luego todo lo demás iba después, pero es verdad, en aquella época se hubiera ido, bueno, le pasó a Fernando Martín que no pudo jugar a la vuelta de selección porque lo consideraban que no se podía volver. Había, más allá de la final que hemos comentado y un poco este paralelismo con los Nets, etcétera, tal, ¿cuál era su relación, por ejemplo, con un Petrovic? ¿Cuál era su competencia con un jugador como él, que a priori vienen a aportar dos modelos muy diferentes al baloncesto, pero se cumplen algunos paralelismos en su carrera? Yo creo ¿Quién era su gran competidor en esa época? Yo creo que uno era un jugador anotador de equipo y otro era un jugador anotador para sí mismo. Es decir, son dos anotadores con dos conceptos distintos. O sea, Óscar anotaba para que ganara su equipo y Petrovic anotaba para anotar él. Para su bien. Para su bien. Y eso es así. O sea, Petrovic ha sido un jugador maravilloso porque no se le puede negar, pero creo que eran dos conceptos distintos. Y la clave es, uno no es egoísta y el otro sí es egoísta. Para mí comparten un paralelismo también, para todo el que ha visto el Once Brothers, el documental de Vlade Divac hablando de su relación con Petrovic y tal, lo que a Petrovic le costó llegar a Estados Unidos y muchas veces ser un jugador de minutos residuales, de poco uso de balón. Si Óscar ya nos ha dicho, Mike, que lo pasaba regular para meter 24 solo, pues imagínate promediando a lo mejor 4 o 5. 4 por partido. Sí. Yo creo que lo hubiera pasado muy mal también, sintiéndose tan poco importante, ¿no? Allí. Sí. No, él amaba el baloncesto. Y cuando amas al baloncesto lo que quieres es estar todo el tiempo que puedas en la cancha, claro, pero ayudando a los compañeros, dando buenos consejos y ayudándoles a jugar. O sea, yo, lo último que pensaría de Óscar es que era un chupón. O sea, nunca lo definiría como un jugador chupón o egoísta. Es decir, y ves sus números y dices, este tío tenía que tirárselas todas. O sea, se tiraba hasta la zapatilla. Pero se tiraba las que se tenía que tirar. Petrovic se tiraba las que tenía que tirar y unas cuantas más. Quizá hoy en día sí que los jugadores aceptan de otra manera abandonar su principal rol porque la oferta económica es mucho más potente. En ese momento creo que cobraba más en Italia que lo que le ofrecían también en Estados Unidos. Sí, es posible. Sí. Entonces también, obviamente, todos esos factores hoy nos choca mucho porque hoy vemos, obviamente, el dominio que hay económico también desde la NBA y casi cualquier jugador que aquí vemos, bueno, vamos a ver su elección y tal de Adai, pero un jugador como Adai que ya te puede dominar en Europa, a nada que coja una posición a priori a las que la apunta ya va a estar rascando el triple o más de lo que podría aspirar aquí. Entonces en ese momento no es tan así, por eso hay jugadores como él que nos sorprende que no haya tenido por lo menos esa primera experiencia y bueno, me sorprende también como hay obviamente muchos jugadores como Steve Kerr y Larry Bird que se han enfrentado contra él en la selección y solo con esa mínima prueba ya te demuestran, ya te hablan con un respeto hacia esa figura. Claro, es que les la adoraban. O sea, cuando tú no has jugado nunca con ellos y te adoran así, o sea, porque la entrada en el Hall of Fame de Óscar con Larry Bird vamos, o sea, y Larry Bird se ve que es que tiene verdadera veneración por Óscar, es decir, es un amor mutuo, ¿no? O sea, y una admiración mutua la que se tienen. Eso vale más que el haber jugado allí y tal, porque te están reconociendo gente con la que no has tenido una convivencia ni grande ni pequeña, solamente te has enfrentado a ellos ocasionalmente con la selección. Hemos hablado del Óscar, la época de Italia, de su paso frustrado a la NBA, de su no paso, mejor dicho. Pinceladas también del Óscar con la camiseta de Brasil. Pero hemos hablado algo con Mike, hemos abierto esa puerta del Óscar en España. Del 93 al 95, 2 temporadas. Él en el 94 es máximo anotador de la liga. En el otro año no, porque se lo pide Bravender. Un jugador que hasta que llegó Jacob Pullen con aquel récord era el jugador que más triples había metido en un partido en la historia de la Liga ACB. ¿Tú qué recuerdas de esas 2 temporadas de Óscar tan cerquita en Valladolid, Paco? Pues una gozada, o sea, era una fiesta, o sea, verle jugar. Para empezar, ¿te sorprendió
cuando te enteraste Sí. que Óscar ficha por Valladolid? Bueno, a ver. ¿Tuviste un momento de que ¿cómo? ¿Que Óscar qué? Ya. Lo que pasa es que, claro, como ya Gonzalo nos tenía acostumbrados a ser un tío echado para adelante y fichar y tal, pero claro, él lo único es que sí él dijo que él le hubiera encantado jugar con Sabonis y que justo el año que llegaba él, Sabonis se venía al Madrid. Pero bueno, claro, o sea, es una apuesta. Si a ti se te va Sabonis y te llega Óscar, es un modo de decir de una ciudad, de un club y de un presidente, aquí seguimos. Es decir, se nos va este señor porque no le podemos retener, pero traemos a otra estrella mundial que hizo las delicias de otra forma distinta a la de Sabas. Sabas con un gesto también más huraño y este era todo bondad y todo simpatía. O sea, es decir, que yo creo que en ese aspecto el baloncesto y la ciudad y los aficionados salieron ganando, aunque se equiparara uno con otro, no tiene equiparación a Sabas con Óscar, pero Sabas era un tipo especial, era un tipo un poco huraño y Óscar era todo lo contrario, era un tío, pues eso, un brasileño. Una pregunta que se hará mucha gente. Claro, ya Mike nos ha dado una pista. Él viene con 36 años aquí. Pero mucha gente dirá, Paco, oye, ¿y Óscar no podía haber venido al Barça, al Real Madrid? ¿Nunca hubo una posibilidad de que uno de los grandes, ¿no? de los, en teoría, mejores pagadores y más prestigiosos de España le trajera? No me consta. Es decir, si Gigante no lo publicó... Es que no pasó. Es que no pasó. Es que no pasó. Es que no pasó. Pero no me consta. Pero yo creo que es lo que tú has dicho. Es que, claro, el dinero que se movía en Italia, a lo mejor equipos como los españoles, aunque fueran Real Madrid y Barcelona, no podían aspirar a ello. ¿Cuál es la historia contada por Gigantes que más te gusta recordar de él? ¿De Óscar? Pues yo la del el héroe que pierde la final de esto. Además, él dice que está muy orgulloso porque una ciudad como Caserta, las declaraciones posteriores, se ha podido enfrentar e igualar a un equipo como el Real Madrid. Es decir, que él tenía el orgullo ese de equipo pequeño, entre comillas, y él decía además que era un enfrentamiento que se podía haber hecho en la Euroliga, entonces la Copa Europa, porque estamos hablando de una recopa. Sí. Que daba en un trofeo que parecía un bote de porcelana, parecía un bote de estos de farmacia, o sea, de botica, o sea, una cosa muy rara. Se le rompía a todos en cuanto intentaban tal, se rompía a todos. Pues para mí es eso, el héroe que no sale de allí como un héroe, pero sin la corona. Él luego vuelve a Brasil, está mucho tiempo jugando, de hecho se retira en Flamengo en 2003. Sí, 45 años. Veteranísimo ya. Seguía enchufando como el mejor. Elegido entre los 50 mejores de la historia del baloncesto FIBA. Si tuviéramos que hacer... Esta es una pregunta difícil, lo sé. Pero si tuviéramos que decirle a la gente actualmente ¿a quién se parece Óscar del baloncesto de ahora? Porque yo he estado pensando, y si lo tiro más por la suma anotación compulsiva más altura... 2.06 mide Mario Hezonja. Estaba pensando justo en ese. Chanan Musa tiene que andar por ahí. Y Chanan Musa es otro tipo también, muy buena mano, salvando mucho las diferencias. Pero ¿a quién podríamos compararle en el baloncesto actual? ¿Quién se os ocurre? Me salía por volumen y por cuerpo, obviamente, Hezonja, pero está clara la mentalidad muy diferente. Hezonja es más un tipo anotador, como Paco ha dicho que era Petrovic. Sí, es otra cosa. Es otro tipo. También más diversificado, es decir, su baloncesto es distinto. O sea, Óscar rara vez se podía ir de un jugador, se podía ir a lo mejor por su gran corpulencia y tal, pero no era explosivo como puede ser Tonia, que se va de cualquiera, ¿no? Es que no veo a ninguno. O sea, es decir, quizá veamos que es un jugador irrepetible porque nos cuesta tanto buscar a alguien. Es decir, si fuera, pues hay 3 o 4 que siguen su estela, pero tú piensas en Óscar y piensas en cualquiera y a mí no me viene ninguno a la cabeza. Más que un jugador, ¿en qué roles encajaría Óscar en el baloncesto de hoy como él
el tirador de catch and shoot de masivo, o es un jugador que también tenía esa influencia, obviamente, y que también podía, no voy a decir Yo tanto creo como que manejador, pero... los grandes jugarían donde quisieran, Sí, en eso la siempre. época que quisieran. Es decir, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo trasladamos el baloncesto de los 80 aquí? Bueno, pues aquellos jugadores trabajarían el físico que el que trabajan ahora y serían tan buenos como los que trabajan ahora. Si los que están ahora aquí entrenaran como entrenaban Emiliano, Bravender y toda esta gente una vez por la tarde, tal, pues no podrían... O sea, serían como aquellos. Es decir, todo es cómo se trabaje el cuerpo y cómo se trabajen los entrenamientos. O sea, yo creo que... Pero los talentos pueden jugar en cualquier época y donde quiera. Tú vienes aquí a Óscar y sería un crack. A mí de su figura y de lo que ha quedado después, además de esa influencia en la época dorada que estamos viendo del triple, es en el baloncesto también brasileño, como al final es un jugador salido del molde. O sea, no es un jugador que se pueda educar, no es un jugador de academia, es un jugador que te ha salido en Brasil, te podría haber salido casi en cualquier otro país. ¿Qué pozo queda de él en su país? Pues imaginamos que ahora, además, tras su muerte, pues será... Pues eso, un dios, para venerarle todo el mundo, porque si entonces había jugadores, Marquinhos, había jugadores que, pero tenían otro, eran, por lo que entendemos más con un brasileño como un jugón, florituras, tal, y Óscar era la personificado, digamos, la profesionalidad sí, pero además la sencillez, o sea, un jugador sencillo, o sea, su juego era sencillo. Una estrella amable, ¿no? Efectivamente. Que fíjate que parece un oxímoron a veces. Sí. Y más en esa época. Pues al final hoy... Para la prensa era una maravilla. O Claro. sea, Óscar para la prensa era una auténtica maravilla. A lo mejor hoy psicoanalizamos muchísimo cada jugador y también con lo controlados que están, por jefes de prensa, etcétera. Nos llegan de otra manera las estrellas, pero fíjate que en ese momento en el que además puedes tener una confianza en ti ciega y una actitud... Yo a los periodistas actuales os tengo mucha compasión por eso. Porque hay que ver lo que tenéis que bregar ahora con todos los... claro, es que yo tenía el teléfono de todos los jugadores, de los entrenadores, y era llamar por teléfono para una entrevista y ya está. O sea, no tenías que estar... Y ahora os admiro muchísimo porque debe ser... O sea, para llegar hasta un jugador actual, no hablemos de un mito, sino a un jugador. Pero claro, es que nosotros a Petrovic le llevamos a una bolera, a Chamartín. Es que a Shaquille O'Neal lo montamos en un cochecito, en la vaguada, que había un cochecito de niños, lo metimos allí. Claro, es que hemos hecho... Al túnel le vestimos de torero. O sea, es que, claro, se hacían cosas a los juniors de oro. Los buscadores de oro les vestimos a todos de buscadores de oro americanos del oeste. Entonces, esas cosas ahora yo creo que son impensables. O sea, no sé y si das ahora... fe, Paco, de que no se caía el mundo, no pasaba nada. No pasaba... Porque es que ahora parece que es que... Nada, no pasaba nada. Sí. A Johnny Manuel Rementería le vestimos de bombero y lo llevamos a un parque de bomberos que estaba al lado de la Plaza Mayor. Es decir, se han hecho cosas... O sea, pero además no era por, digamos, con un ánimo sino... Pues bueno, con un ánimo de resaltar... De humanizarles. De humanizarles. Sí. Y encantados. Y al mismo Sabonis, yo le hemos hecho en la bocana de allí de Pisuerga, del pabellón de Pisuerga, yo desde arriba con un hilito y él con una bola del mundo haciendo así, como si la estuviera manejando, y Juan Carlos Hidalgo haciéndole las fotos, vestido con el mismo traje de la boda, con zapatos y todo. A Sabonis, que eso era... No era disfrazarle, era simplemente... El reportaje era el amo del mundo. Y él estaba así, y yo estaba ahí con un hilo de pescar, y eso lo hacía Sabonis, y si lo hacía Sabonis, lo podía hacer cualquiera. Correcto. No, es que hoy en día casi nos sale el Instagram de Trey Lyles porque se toma un par de cafés y eso es lo único que tenemos como de normalizarles. Le vemos andando por la calle y ya te sorprende. Cuando es algo tan básico. Fernando Martín, que era complicado, pues en la cuadra de Ramón Mendoza con los caballos,
se hizo un reportaje con él con los caballos de Ramón Mendoza. ¿No? Y lo que hablamos mucho de cómo llega el baloncesto a la ciudad, cómo llega el aficionado. Tú ves de esa manera como tu máxima estrella, como un jugador con todo hecho y con todo conseguido. Pues eso, le estás dando ese trato cercano, amable y tal. Pues al final creas un vínculo que es para toda la vida, Claro. con la ciudad, con el equipo, con la afición, y eso es lo que acaba trascendiendo. Antes decíamos un poco el estudio de Excel, ¿cómo serían las cuentas de ese Valladolid de ese momento? Pues a lo mejor eran todas negativas Pues por invertir posiblemente tanto a fondo perdido, pero ha tú- quedado una Pero cultura. tú fíjate la estela que ha dejado. Claro, la Ha estela quedado que una cultura ya donde vamos, no sé qué más. Bueno, hemos puesto un montón de ejemplos en ese momento, pero seguramente todos en el Excel de la época estaba en rojo y a día de hoy son ciudades que se las sigue considerando de baloncesto y de deporte gracias a haber invertido. Equipos como el CAI Zaragoza en su momento, que se tuvo que desaparecer por problemas económicos, pero claro, todo el mundo recuerda a Kevin Magui tocando el tambor en la final bueno, pues, que sois muy jóvenes. Yo cuando hablo hablamos de todo el Huelva. mundo Sí. todo el mundo se acuerda, pero habéis visto esa foto de Kevin Magui con el Manol del bombo y tocando después de ganar una Copa del Rey. Entonces, todas esas cosas revierten a la ciudad, claro. Por cerrar, una imagen de Óscar con la camiseta de Brasil. Quizá él toca techo más allá de los Juegos en el Mundial de Manila, ¿no? En el 78, que consiguió medalla. ¿Os acordáis de algo en especial? O incluso en clave Paco, selección española, algún partido en el que lo tuviéramos enfrente. ¿Qué recuerdo tienes del Óscar en el baloncesto de selecciones? Pues eso, dejándonos fuera de No quería yo traerlo aquí, pero claro. Claro, es que la imagen tampoco claro, con Óscar solo te podías enfrentar o en Juegos Olímpicos o en Mundiales. Claro, el Mundial de España veníamos después de los Juegos Olímpicos del 84, teníamos toda la ilusión del mundo, pero había un señor que se llamaba Óscar Smith Becerra, al que hoy honramos, que nos dijo, pues no podéis jugar por las medallas, que vais a ser quintos, que lo vamos a hacer. ¿A quién le tocó en ese partido el marrón de intentar frenar a Óscar? ¿Te acuerdas? Pues creo que debió ser Andrés Jiménez. Por estatura, posición y tal, debió ser Andrés Jiménez. No lo recuerdo ahora mismo exactamente, El pero pobre intentó, debió ser Andrés Jiménez. Intentó rezarle a la Virgen de Montserrat todo Ahí lo que está. pudo, pero era complicado. Era complicado aquello. No, yo con la imagen que hablábamos antes también de su Hall of Fame. O sea, yo creo que esa imagen, precisamente en un baloncesto que al final no has dominado, en el Es que al muy final bonito, ¿eh? no entraste, que te rindan ese Yo homenaje. he visto estos días he vuelto a rememorar el momento y es muy bonito, ¿eh? Eso, que sobre todo entendiendo un poco, ¿no?, cómo le debe llegar a él. A nosotros nos parece bonita porque es una imagen icónica con leyendas de. Pero cómo le debe llegar a él, que seguramente a diario durante tantos años le hayan estado con la matraca de por qué no se iba a la NBA, por qué no, por qué no, por qué no. Comparativas, le habrán tirado todas posibles habidas y por haber. Y aún así pasan los años y te rinden ese homenaje que debe significar para ti enfrentarte a eso. Y bueno, luego también en FIBA, en el baloncesto español, cumplir con el triunvirato de Hall of Fames, cómo debes sentirte en esa situación. Para ti, Paco, ¿el mejor jugador internacional de los que no han ido a la NBA, seguro? Sí. Él y, bueno, ya por gustarme, quizá Deli Basic, pero Óscar, porque claro, una carrera muchísimo más larga, mucho más extensa y sí, rotundamente sí. Pues ellos se lo perdieron. Desde aquí lo decimos. Las cosas como son. Lo que Valladolid disfrutó, pues no lo pudo disfrutar Dallas, a lo mejor. Bueno, pues oye, pues ellos se lo pierden. Javi Machicado, Frank Guillén, ha sido un placer un enorme placer. tenerte aquí. Uno más. Y es un placer escuchar al hombre que más sabe de básquet de este país. Es que abrimos el baúl de los recuerdos con Paco Y y ya no no paramos. paramos. Una historia, otra historia, anécdotas, vivencias, entrevistas. Paco, es un gustazo tenerte aquí con nosotros. Pues para mí, fíjate, estar con vosotros. Eres un sí que fichaje lo es. digno de Gonzalo. Es increíble. Muchísimas gracias. Paco, cuando quieras, aquí ya sabes que tienes tu casa en el En triplazo. cuanto me llaméis. Pues chicos, si os ha gustado este contenido, haremos más monográficos. De todo. Así que no perdáis noticia de ellos aquí abajo. En la cajita de comentarios tenemos todos los botoncitos para que os suscribáis, para que le deis a like, para que Todas las echéis un redes, vistazo a eso vídeos es. vinculados. Oye, pues me has recomendado este otro y pegas otro salto al canal. Que la gente nos y proponga. buceas por ahí. Oye, La gente efectivamente. nos propone tema, nos propone Decidnos en debates, comentarios. Claro. Oye, a mí me encantaba tal. Pues le hacemos pues Deli Basic. Pues, igual Por hacemos desgracia un hemos día algo de Deli tenido en Basic. los últimos años a Walton, hemos tenido muchos perfiles que hemos ido perdiendo. Jerry West, fíjate. Sí, Y sí. son Pero gente que no hay que da- esperar a que Claro, hombre. fallezcan los pobres. no, homenajes en vida, por favor. Homenajes en vida también nos valen. Así que lo que queráis en el triplazo, pero siempre mucho, mucho básquet. ¡Chao!